Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la Sociedad Interdisciplinaria por México. El día de hoy nos acompaña la doctora Natalia Pino Roldán, quien nos dará el tema de prevención de la violencia familiar. Ella es asesora del Ministro de Gobierno de Misiones en temáticas de género y familia, miembro del Instituto de Estudio e Investigación en Psicología Jurídica y Derechos Humanos, perteneciente a la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, miembro de la Red Federal Forum Infancias Misiones. Hace 13 años ejerció la profesión de psicología y ayudó a personas víctimas de violencia familiar y abuso sexual. Es especialista en políticas públicas de niñez y familia y ha presentado trabajos académicos en Argentina, España y México. Como pueden ver, tenemos a una gran ponente el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, para introducir un poquito, yo puedo compartir un PowerPoint, ¿no? Ok. A ver. Vamos a hacer el intento. Lo tengo aquí abierto. Bueno, todo esto tenía que practicar antes. No, ¿saben que no lo encuentro? Aquí. ¿Pueden verlo? Sí, se ve. Sí, completamente. Lo feo de esto es que yo no los puedo ver ahora. Pero bueno, así no se hace tan tedioso. Me gusta ver las caras cuando converso. Bueno, como les decía, yo soy psicóloga. Me costó un poco preparar esta charla porque como que la temática es muy amplia, lo que es violencia familiar, entonces traté de traer un poquito de cada cosa. Yo hago como el abordaje en lo que es clínica y lo que es atención a pacientes, como que siempre estoy entre esos dos polos. Eso por un lado, y el otro lo que son la elaboración de proyectos, una mirada más global, más institucional, la elaboración de leyes, de protocolos, bueno, que tiene que ver más con el trabajo institucional, si se quiere. Así que, bueno, traje un poquito de ambos. Quería arrancar con las leyes, con algo de las leyes que tenemos, y traje algunas de las estadísticas de Argentina, porque uno enseguida puede comparar. Yo miro mucho las cifras también de México. Es como que estamos ahí entre México y España, son puntos con los que me gusta trabajar o ver un poco qué está pasando, y a veces hay leyes que son muy buenas en otros países y que está bueno tener conocimiento y ver qué se puede implementar, pero que hacen a la lucha contra las violencias y a un trato un poco más igualitario entre las personas, me parece. Entonces tenemos la Ley de Salud Sexual, que es del año 2002, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es del 2009, en 2012 se instala la figura del femicidio. Yo sé que ustedes dicen feminicidio, siempre me corrigen esa cuestión. Bueno, acá está acostumbrado a decirse femicidio, así que va a estar escrito así no por un error, sino por costumbre. Tenemos la Ley de Parto Humanizado, por las violencias que habían durante el parto, lo que es la violencia obstétrica. Y por ahí un poco más nuevo ya tenemos en 2017 la ley Micaela, que se pone luego de un femicidio a Micaela García, y están obligados todas las instituciones y todos los sectores del Estado, judicial, el nivel legislativo, todas las oficinas, a formarse con perspectiva de género. Así que esto se viene aplicando bastante. Tuvo que salir por ley, digamos. Uno ya no puede decir desconozco, no sé lo que es la violencia, no tiene que ver con nosotros, en todos los ámbitos. La Ley Brisa en 2018, que es un resarcimiento económico para los niños y niñas víctimas luego de un femicidio, ¿sí? Los que quedan huérfanos producto de un femicidio.
Y el año pasado se sancionó aquí en Argentina el aborto legal, ¿sí? La interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, yo considero que quienes trabajamos en este tipo de problemáticas, justamente nosotros los psicólogos, hoy hablamos un poco del campo de la psicología o abogacía. Nosotros no fuimos casi formados en leyes, hace 15, 20 años atrás, cuando nos formábamos. Solamente el abordaje sobre el paciente. A través de los años y con los nuevos enfoques, es imprescindible conocer las leyes. Digamos, una no puede estar en un consultorio atendiendo a una persona que es víctima de violencia familiar, víctima de abuso sexual, víctima de cualquier tipo de violencia de género y no conocer la ley o no conocer qué derechos tiene la persona, porque creo que el trabajo clínico también da cuenta de el empoderamiento y el trabajo que tenemos que hacer para que pueda apropiarse de los derechos que tiene. Entonces, aunque no somos abogados y no somos de las ciencias jurídicas, tenemos la obligación de formarnos en todo tipo de leyes. Entonces siempre trabajo desde aquí. Entonces a veces se me ve un poco hablando de leyes o de derechos, pero es mi eje normativo desde el cual funciono y ejerzo mi práctica. Bueno, son un poco las leyes que le decía, tenemos las leyes provinciales también, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que también quise traer, y la 26.485, que es Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Y ahí incluye desde la violencia familiar hasta todos los ámbitos en los que las mujeres son víctimas de violencia. Bueno, y para aclararles un poco, dentro de lo que es violencia familiar, traje algo de lo que hago abordaje con niños víctimas de violencia y mujeres víctimas de violencia, que son las dos esferas donde más trabajo. Como les decía, les traje algo de estadísticas para que conozcan la realidad argentina. En el año pasado, que fue el año de confinamiento casi absoluto aquí, y supongo que en todas partes del mundo, pero bueno, otros países como Brasil no lo vivieron tan así, hubieron 329 muertes violentas de mujeres y diversidades. En el 40% de los casos convivían, o sea que al estar la mujer conviviendo ya estamos hablando de violencia familiar. En un 20% de casos no conviven, pero o es la expareja o es el novio, o sea, tenemos casi un 60% de los femicidios que suceden en el ámbito de la violencia familiar. Y producto de esto, 300 niños y niñas quedaron sin madre. Porque lo que pasaba es que contábamos los femicidios y no teníamos en cuenta qué pasaba con la familia después. Y esto es como la estadística más reciente de este año, de enero al 31 de marzo, van 62 femicidios y 65 niñas y adolescentes que quedaron sin madres. Yo siempre también trato de mencionar 62 femicidios y 90 intentos de femicidio, porque los intentos de femicidio, fíjense que es más del doble, y a veces los intentos tienen consecuencias gravísimas y dejan secuelas gravísimas. Uno lee una frase como intento de femicidio al pasar y dice, bueno, no la mató. Sí, bueno, pero a veces esa mujer quedó con la vida estropeada, quedó en coma, quedó con el cuerpo quemado, digamos, todos esos casos entran en intentos de femicidios. Bueno, para diferenciar un poco lo que es violencia familiar de la violencia de género, como les decía, la violencia familiar es la que sucede dentro del hogar y se diferencia porque, bueno, la puede ejercer cualquiera de los miembros de la familia. Aquí se recepciona bastante, lo que se observa es la violencia hacia el adulto mayor, por ejemplo, hacia abuelos, abuelas, que son más violencias por omisión, por negligencia. Si quieren después los podemos hablar. Ustedes anoten y después me preguntan. Mucha violencia a veces de hijos hacia sus padres, sobre todo hacia sus madres. Cuando abordamos estos casos, generalmente nos encontramos con consumos problemáticos de sustancia, con muchas adicciones,
con consumo de alcohol, digamos, la violencia se ejerce en estados así críticos o con alguna patología psiquiátrica. Pero bueno, también por supuesto entre la pareja, la violencia entre la pareja, la violencia hacia la mujer y la violencia hacia los hijos, ¿sí? Y la violencia de género es la violencia que se ejerce contra una mujer por el hecho de ser mujer, más específicamente. Entonces, bueno, ahí como les decía, entran las violencias obstétrica, las violencias laborales, la dificultad del acceso a las mujeres a cargos ejecutivos, a directorios, las diferencias en los sueldos que ganan por el hecho de ser mujer, el acoso callejero, todo eso, además de la violencia que sufren en el hogar. Bueno, los niños, niñas y adolescentes sufren violencia en el hogar, en la escuela, en los sistemas de protección y en la comunidad. Yo traigo este recorte y me gusta siempre decirlo porque cuando hablamos de violencia hacia los niños, uno cree que es como un agente externo, como alguien malo que viene. Y la verdad que los niños viven en hogares, en el mejor de los casos viven en sus casas con una familia. Y cuando hablamos de niños que sufren violencia es porque alguien de esa familia la está ejerciendo. Entonces, por eso es la población más vulnerable, porque son agredidos en los espacios en los que deberían recibir cuidado y protección. Y eso es un gran problema, porque hace que suceda en la intimidad del hogar. Nos da como números que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por el padre, o el padrastro, o algún familiar conocido, o amigo de la familia, y eso está haciendo muy difícil el proceso judicial, como van a ver seguramente, sobre todo los estudiantes de Derecho, en cuanto a las causas, a las denuncias. Continúa todavía una mirada muy patriarcal, lamentablemente, tanto por parte de la justicia como de toda la comunidad, en donde yo veo que hay mucha protección hacia el abusador y hacia los agresores, y que muchas veces los agresores son personas muy reconocidas, muy respetadas, y hay cierta complicidad social, si no, no habría la cantidad de casos que estamos teniendo. Bueno, como decía, que el maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión, transgresión, y el abandono completo o parcial. En cuanto a niñez y adultos mayores, lo que tenemos es esto, que no siempre es golpear, ¿sí? No, la violencia no pasa solamente por dar un golpe o por gritar, sino por no ocuparse, ¿sí? Hay violencia cuando un adulto, cuando un abuelo no se le compra la medicación porque esa plata deciden usarla para otra cosa y se va muriendo de a poco, cuando no tiene lo mínimo vital para trasladarse, cuando no tiene vitaminas, los niños cuando no se los envía a la escuela, cuando no son bien alimentados. Digamos, puede no haber gritos, puede no haber golpes y haber un montón de violencia y estar afectando profundamente el psiquismo de estas personas. Bueno, entonces yo traje algo de lo que es el maltrato infantil hacia niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con, bueno, el maltrato físico, psicológico, la negligencia, el abandono, el abuso sexual. Y hoy sumé por primera vez, porque no lo suelo mencionar, pero sumé el femicidio vinculado, aquí se le dice femicidio vinculado, cuando el agresor, para castigar a la mujer, mata al hijo o a la hija, como venganza, asesina. Están habiendo muchos femicidios vinculados, tuvimos uno aquí en esta provincia este año, pero además yo puse femicidio vinculado, pero iba a poner solamente femicidio, ¿no? Porque me parece que cualquier femicidio que se ejerce, digamos, es ya una violencia hacia los niños y a las niñas. Cualquier papá o padrastro que asesina a la mamá de niños y niñas está ejerciendo violencia directa, ¿sí? Ni siquiera secundaria. Bueno, y el aspecto común en este tipo de violencia hacia los niños, y podría decirles la violencia familiar en general, es que se da dentro de la casa.
escapa de la detección inmediata, hay temor a la represalia social, y está el ocultamiento, y está instalado, por lo menos en nuestra sociedad, todavía esto de que no te metas en eso, esos son temas de familia, que es con lo que estamos tratando de luchar bastante, ¿no? Entonces esto está instaurado, a veces cuando hay un abuso nadie se quiere meter, todos saben pero mejor no opinan, es difícil juntar las pruebas, si no fue ultrajante, digamos, el abuso, si fue en la forma simple, leve, como está en el código aquí civil, que es un tocamiento, un manoseo, a veces es muy difícil comprobarlo en la justicia, que no deberían comprobarlo, digamos. Se le debería creer a cualquier víctima de abuso, pero vemos que las penas son o nulas o muy leves. Doctora, disculpe la interrupción, pero en las diapositivas no está avanzando, sigue en la primera. Ay, pero avísenme. Y ahí ven, si por lo menos las corro así. Sí. Sí, ya se ve. Sí, sí se ven. Me maté haciendo todo, miren, había dibujitos, todo, bueno. Y esto no lo puedo agrandar más acá, ¿no? Ahí lo ven mejor. ¿Ahí se ve más grande? Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, continúo. ¿Vengo bien? ¿Voy rápido? ¿Entienden? Ok. Vamos bien, doctora, perfecto. Bueno, en cuanto al concepto de víctima, que también aquí se está debatiendo en ciertos grupos, y también les dejo la inquietud, en cuanto a utilizar el concepto de víctima, algunos grupos están proponiendo no llamarlas víctimas, sino en ver en este tipo de casos llamarlas, ahora se me fue el nombre, bueno, como algunos sugieren sobrevivientes, como que el rótulo de víctima te deja anclada en ese lugar donde es muy difícil después salir, y uno queda como con ese estigma. No sé si me explico. Sin embargo, hay otros autores acá que dicen que sí o sí hay que decirles víctimas, que no se puede llamarlas de otra manera, porque cuando hablamos de víctima hablamos de un agresor. Entonces es de alguna manera nombrar la violencia que viene de afuera ejercido por otro. Así que bueno, traje eso como para pensarlo. Nosotros hablamos mucho de las víctimas, después lo vamos cambiando, entonces en hogares de mujeres víctimas de violencia tratamos de decir, bueno, mujeres que han sufrido violencia. Entonces le sacamos la palabra víctima. Digo esto como para pensarlo, parece menor, pero también una vez en la práctica que a través de los años se queda muy instalado este concepto, pasa a ser parte de la identidad de una persona, como para explicarlo de una manera más sencilla. Entonces, una mujer que sufrió violencia y después salió adelante, formó pareja, digamos, 10 años después continúa presentándose como víctima de violencia, ¿sí? Bien. Bueno, traje algunas cosas que traté de sintetizar en cuanto hacemos el abordaje desde cualquier lugar. Yo no es que me posiciono solo como psicóloga, sino que trabajo con equipos interdisciplinarios. También trabajo con las fuerzas, con la policía, con las penitenciarías, con todo tipo de equipos. Entonces, ¿cómo pensamos y cómo podemos atender a cualquier persona que ha sufrido violencia? Entonces, bueno, hablamos de, me parece importante, la receptividad, la escucha, el respeto, la empatía y la comprensión. Que parece sencillo, pero no son palabras sueltas, son palabras, son conceptos que en el trato con el otro cuesta muchísimo construir, y que en estructuras patriarcales como las fuerzas, esto no se da y cuesta muchísimo, y es en lo que se trabaja. Entonces, bueno, lo primero a tener en cuenta es la protección de la víctima. Yo no puedo de repente, ¿qué diferencia a una persona que sufre violencia de cualquier otro paciente? Y que la paciente que llega y en la primera sesión me dice que sufre violencia,
tengo que pensar primero en su protección. Yo no puedo decir, bueno, vamos a ir viendo, yo además soy psicoanalista, pero uso técnicas de otras corrientes, no me considero psicoanalista cerrada, pero una no puede decir, bueno, vamos a ir viendo con el tiempo, vamos a revisar tu historia de pareja. La verdad que no, que antes de eso, si la paciente vino a sesiones porque de alguna manera está necesitando ayuda y yo tengo que pensar en su protección. Esto quiere decir, tengo que pensar si va a ir a dormir con este mismo hombre esta noche, si continúa en pareja, tengo que evaluar si el caso es de alto, mediano o bajo riesgo. Una cosa es, estoy cansada que me humille, estoy cansada que no me valore y quiero iniciar una terapia para poder separarme, y otra cosa es, 3 veces casi intentó asesinarme, ¿sí? Yo no puedo tomarme mi tiempo sin pensar en la protección de esa persona. Las historias clínicas a veces también tienen como otra funcionalidad, tenemos que tener mucho más cuidado que otro paciente. Yo no le pido solamente su teléfono a una persona que está sufriendo una situación así, sino que tengo que tener el teléfono de alguna vecina, porque en la mayoría de los casos, en una crisis violenta, o rompe su celular el agresor, o lo atiende él, o cuelga, entonces yo tengo que empezar a armar una red. Y ni les cuento con mujeres que llegan a sesión después de muchísimos años de sufrimiento, y a veces está hasta la ideación suicida, no quieren continuar con su vida, entonces ahí también, obviamente, tengo que ir desplegando una red, tengo que saber, además de esa persona que la maltrata, a quién más tiene, de los teléfonos de quién me puede dar, si un día la llamo y no me atiende, a quién puedo llamar para ver cómo está. Eso tenemos que tener muy presente, que todavía se nos escapa porque a mí la otra vez me llamó una persona diciendo que era víctima y que quería una cita, y me llamaba por primera vez, entonces le doy la cita, y no tuve en cuenta todo lo que tal vez hay que desplegar. Sí tenía en cuenta de cuando verla, que tenía que hacer este trabajo, pero este trabajo a veces es en el primer contacto, sea por teléfono, por WhatsApp, Entonces el día de la cita no vino, cuando la llamé escuché gritos, la estaban moliendo a palos, colgó el teléfono empezó a dar ocupado, y yo no tenía su dirección para mandar un equipo de emergencia, no tenía otro teléfono de alguien a quien llamar, o sea, me quedé de repente atada de manos, revisando el error o sea, la responsabilidad que es si apenas dar un turno a alguien que te está pidiendo ayuda. Bueno, para que no se queden con la angustia, finalmente contactamos, porque le había recomendado una amiga, la llamé a esta amiga, le pregunté dónde vivía, no sabía, le dije que empiece a llamar a amigos que sepan dónde vive. Estuvimos, digamos, varias personas al teléfono para poder llegar al lugar. Bueno, esto de establecer un contacto, fíjense que con este caso que les cuento nunca la pude ver al final. O sea, ella nunca pudo hacerse este tiempo, nunca estuvo dispuesta a un tratamiento, ¿no? O no era el momento, porque bueno, después de eso se la derivó con equipos de emergencia, la denuncia, las medidas cautelares, una se encuentra con muchísimas cosas, atravesada por un montón de cosas, y a veces no tiene ese tiempo para ir a la terapia y a tomarse ese tiempo semanal y bueno, y procesar. Son momentos de crisis muy intensas, y tal vez el momento de la terapia sea un momento posterior a que pueda por lo menos resolver cómo seguir viva, que no es cosa menor. Bien. No juzgar lo puse casi como en el mismo, como verán, en el mismo nivel, porque en donde uno juzga, pierde el contacto, digamos. A ninguna persona que sufre violencia, sea por violencia de pareja o abuso sexual, a ninguna le interesa ser juzgada, ser cuestionada, y no va a establecer un contacto con nadie que lo haga. Y esto es más común de lo que se imaginan. Y esto a veces lo hacemos sin querer, lo hacemos porque estamos atravesados y atravesadas por un montón de prejuicios, lo hacemos porque es muy difícil comprender la problemática. Una persona de repente que viene y te dice
5 veces casi me asesina, 7 denuncias le hice, hace 15 años me hace esto, pero lo amo y quiero estar con él, provoca un montón de emociones. Que si no las tenemos muy en claro y no conocemos la temática, actuamos muchas veces con un tono de voz que no corresponde, con preguntas que no corresponden. Entonces, hay que revisar muy bien los prejuicios para no revictimizar. Aceptar las limitaciones, el abuso, la violencia, todo lo que es violencia familiar, todos tenemos limitaciones, no son problemáticas en las que podemos actuar solos o solas, ni siquiera estando en el consultorio privado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Con este caso, yo podía salir en mi auto corriendo a salvar a la víctima, hacerme la heroína, y no correspondía, ¿sí? Porque si bien hasta tenía la dirección, no era eficiente, no sabía con qué me iba a encontrar, tal vez nos terminábamos exponiendo las dos, entonces articulé con un equipo de emergencia, junto con la policía, que puedan ir al lugar, digamos. Esto es aceptar las limitaciones, aceptar cuando no puede, cuando una no puede, cuando es un caso que a una le da mucha bronca, mucha angustia, bueno, saber derivar, pedirle a otro profesional que lo atienda. Yo tengo una amiga abogada que es especialista en violencia y no atiende víctimas de violencia. Dice, no, yo es algo que no, me da mucha bronca, sobre todo no la víctima, sino la justicia. No puedo soportar cuando no resuelven las medidas, cuando no sale nada a favor de ella, entonces prefiero atender otro tipo de problemáticas. Eso también es a veces aceptar las limitaciones. Bueno, evaluar el contexto, que tiene que ver con esto que les decía, digamos, quién más está. Por ejemplo, hay víctimas de abuso que tenemos que saber si siguen en peligro, quién está avalando, separarlas inmediatamente del agresor, separarlas del abusador, frenar de manera inmediata la situación de vulnerabilidad. Y a la vez tejer redes y ver con qué cuenta esta persona, porque nosotros, seamos profesionales de cualquier disciplina, no estamos las 24 horas con la persona. La persona le pasan cosas las 24 horas del día. Entonces, esto es armar redes, ver en dónde está el resto del día. Por eso trabajamos en abuso tanto con las escuelas, porque es el lugar donde los niños y las niñas, es el primer lugar donde generalmente piden ayuda cuando sufren abuso en la familia. Son como agentes súper importantes. Y ofrecer información, que eso tiene que ver con, o sea, tenemos que conocer con qué recursos hay en la comunidad donde vive la víctima. Yo incluso en intervención, me acuerdo una vez, me contactan por el chat, trabajando en un equipo de emergencia, y me contactan a mi Facebook. Evidentemente habían, no sé, como tengo una página y habían visto mi perfil, ¿no? Que se relacionaba con este tipo de temáticas, y me escribe una mujer muy angustiada, ya estaba encerrada en un baño. Entonces yo dije, bueno, le quería mandar un equipo, solucionar de alguna manera la situación, y me decía, vivo en tal lado. Y yo decía, ¿dónde? Y yo agarraba el mapa y decía, no, ¿alguien sabe dónde queda este lugar de Argentina? Porque no, me parecía raro no conocerlo. Digo, es un pueblo, una localidad, ¿de dónde? ¿De qué provincia? Bueno, y era un caso de Perú, ¿no? Entonces, de repente dije, bueno, ¿qué hago? Entonces, bueno, llamé a un número nacional aquí en Argentina, especializado en violencia, que de alguna manera tenía contacto, podía conseguir quién podía acudir en Perú, en ese pueblo, a salvar a esa mujer. Pero esto nos hace tomar magnitud de que no estamos trabajando con cualquier tipo de problemáticas, no son problemáticas donde una puede decir, le contesto más tarde, mañana voy a responder los mensajes, no son problemáticas donde una puede decir, mira, yo no vivo en Perú, fíjate, llama a otra persona. No, son temáticas que nos exigen como ser humanos, me parece, ni siquiera como psicóloga, como abogada, nos exigen resolver, nos exigen dar respuesta de alguna manera.
Bueno, en cuanto al trato adecuado, que les venía diciendo, tratar de prevenir episodios que puedan resultar revictimizantes. A veces uno ve en el trabajo que se escapan estas frases como, ¿no? Cuando trabaja con equipos o que está esta cuestión de, pero ¿y por qué seguís con él? ¿Por qué no te fuiste antes? Pero vos le habías dicho algo cuando él se puso tan enojado. Esas cosas no pueden pasar. De ninguna manera uno puede con alguna frase o con verbalizaciones reforzar y volver a victimizarla de alguna manera. Establecer un clima de seguridad. De alguna manera se tiene que sentir seguro, tiene que sentir que el equipo está haciendo algo para que se sienta más segura. Hablo nuevamente de mujeres víctimas de violencia o de abuso. Hace poco estaba con un caso que la persona era víctima de abuso, fue víctima de abuso en la niñez, y ahora ya es adulta. Pero eran 2 casos ya tuve de estos, que son familiares con los que una se continúa reuniendo, tienen que comer los domingos con estos familiares que fueron sus abusadores sexuales, porque está establecido, porque está acostumbrado así, porque nunca contó, entonces nadie sabe, o todos saben y prefieren hacer que no saben, mejor dicho. Entonces a veces es cortar hasta con esto, que la persona no puede hacer porque cree que no tiene derecho a hacerlo. Es decir, bueno, si no te animás a denunciar, o si esto ya no sucede y no querés hacer nada con eso, por lo menos tenés derecho a no sentarte a comer con ellos. Y bueno, tratar de promover en la víctima un posicionamiento más de empoderamiento, de autovalimiento. Cuando vemos víctimas tan vulnerables, a veces surge esto de querer decirle qué hacer, de querer decirle cómo manejarse, y no es la idea, digamos. No es la idea de nuevamente ponernos en el lugar del que le dice cómo hacer las cosas y que la pone en el lugar de que vos no sabés hacerlas. Si vos decidís, no lo vas a hacer bien. Ese es el camino más difícil, la paciencia, la espera que alguien tiene que hacer, el trabajo interno y acompañarla a tener el valor. Para mí es fundamental primero reconstruir la autoestima. Las víctimas de violencia familiar tienen la autoestima destruida. Sienten que no sirven y están en un estado que todo lo que van a hacer y decidir lo van a hacer mal. Entonces, ese es el primer camino que hay que hacer. Hay que hacer allí una reconstrucción para que vuelvan a tener autoconfianza y puedan tomar sus propias decisiones. Y acompañar. A veces queremos apurar procesos, queremos adelantarnos, queremos decirle todo lo que tiene que hacer bien para que no se vuelva a equivocar, y no es la función de nadie decirle a otra persona cómo vivir su vida. Entonces, esas son las distancias difíciles. Lo bastante cerca como para protegerla y no tan cerca para quitarle su autonomía. Bueno, y respetar la intimidad y los tiempos de la víctima. Estos son sus tiempos que les decía. Hay un tiempo para todo. A veces la persona llega a sesión, te cuenta de su relación y su relación es terrible y su relación es súper dañina y una quiere que se separe ya, y a veces eso va a llevar un montón de tiempo y una ve cosas muy claras que la víctima no puede ver y la tiene que acompañar en ese encuentro, en ese reconocer que tiene derecho a ser tratada de mejor manera, que tiene la fuerza y la potencia para salir adelante sin nadie al lado. Bueno, y esa fuerza y ese poder interno creo que es con lo que tenemos que ayudar a encontrar a estas personas. Bueno, como objetivos de intervención inmediata con mujeres víctimas, un poco de lo mismo, pero más o menos, además de crear confianza, facilitar la expresión emocional y de sus opiniones,
nos encontramos con mucho mutismo, con mucho silencio en víctimas de violencia. Generalmente han perdido el respeto a sí mismas, generalmente han perdido, han dejado de darle valor a sus palabras, a sus emociones y a sus pensamientos. Y esto es como un tríado, ¿no? Llevan mucho tiempo diciéndome que todo lo que pienso no sirve para nada, por lo tanto, todo lo que siento son sentimientos horribles de mí misma, por lo tanto, todo lo que digo no tiene valor para nadie. Creo que esto va muy conectado, entonces hay que hacer todo un trabajo desde aquí. Son generalmente víctimas en situación de crisis, de shock, no pueden expresar lo que sienten, no saben, no pueden reconocer las emociones, no pueden poner en palabras. Entonces, tampoco le podemos dar las palabras, hay que ayudarlas a construirlas, porque si le ponemos nosotros las palabras estaríamos hablando de lo que nosotras creemos, no de lo que le pasa. Entonces a veces se trabaja mucho con esto, en dónde siente, qué siente, bueno, no sabe, en dónde lo siente, si lo siente en alguna parte del cuerpo, qué piensa de ella misma, qué piensa de sus ideas, qué piensa de sus emociones, cuándo fue la última vez que decidió algo, cuál fue la última vez que proyectó algo, que llevó a cabo algo que le gustaba hacer, qué hobby tiene, porque aquí nos encontramos con vacío, con que hace muchísimo tiempo que no hacen nada de lo que les gusta. Yo con víctimas de abuso sexual me encuentro con mucha dificultad en desear en todos los aspectos. Y ahí hay que construir el deseo, porque si no hay deseo, no hay nada. El deseo es el motor de la vida. De hecho, por esto hay muchos intentos de ideación suicida, porque el deseo está nulo. Entonces tenemos que acompañarla a volver a ser un ser humano deseante. Valorar el riesgo potencial de peligrosidad, que es lo que les decía en un primer momento. Abordar las habilidades de afrontamiento más urgentes, informar de las posibilidades de acción y facilitar la toma de decisiones. Siempre darles un teléfono de emergencia, que sepan a dónde pueden acudir. Muchas veces hay que ponerse como profesionales a disposición las 24 horas. No hay un horario para el golpe y para el intento de femicidio. Entonces, muchas veces con casos graves hay que ponerse a disposición de que en cualquier momento me podés llamar o hacerme sonar y vamos a desplegar alguna acción. Bueno. Incrementar la protección elaborando un plan de seguridad individualizado, que incluya cómo organizar un plan de huida, qué hacer después de la denuncia. Y bueno, esto tiene que ver con, lamentablemente a veces hay que hasta explicarles sugerirles que tengan algo de dinero y los documentos y las cosas más importantes en un lugar donde lo puedan tomar y salir inmediatamente de la casa, porque a veces las resistencias son muy fuertes, pero bueno, por lo menos se trata de dar algunas condiciones básicas, algunas sugerencias básicas como para que lo posterior sea un poquito más fácil. Bueno, esto voy a pasar porque es muy repetitivo. Y como pasos a evitar, la victimización secundaria y la revictimización. La victimización secundaria es esto de agregar prejuicios a los que ya tiene. Cuando una mujer que es víctima de abuso se acerca a una comisaría a denunciar y el policía le pregunta, ¿a qué viene? Vengo a denunciar un abuso sexual. ¿Cuándo fue? Recién. ¿Y vos estabas vestida así? Cuando alguien que tiene que proteger verbaliza de esa manera, juzga, humilla a la persona, se cierra una puerta y genera un impacto psíquico además, de lo que es muy difícil salir, ¿sí? Porque una se encuentra con que, bueno, yo era víctima de abuso, pero además se lo dije a mi mamá y me dijo que eso era porque yo usaba short muy, muy cortito, porque yo andaba siempre entre los varones,
y ahí se genera una situación, digamos, de indefensión y de vulnerabilidad que a largo plazo genera síntomas muy graves. Cuando, bueno, se ejerce esto de desconfianza, con gestos, a veces se codean, se ríen, con todo esto hay que tener muchísimo cuidado. Y la revictimización es pedirle muchas veces que cuente el relato, que se la revise a cada rato. Esto ya tiene que ver con las instituciones y el funcionamiento institucional, que a veces pasa. Y tener cuidado también con, sea como abogadas, como psicólogas, como cuando tomamos contacto, ver qué proceso ya fue recorriendo con esto, ¿no? Si a mí llega una víctima y me dice, llega, se larga a llorar, se desploma, me dice, vengo a hacer la denuncia de contar lo que viví durante 15 años. Y probablemente yo le diga, a ver, contame a mí, ¿qué viviste durante 15 años? Probablemente ese sea el momento en el que no hay que volver a preguntarle, no ese día, no en ese momento, no por un tiempo, y construir el relato desde otro lugar. Bien. Bueno, estoy en regreso. Bueno, ¿cómo vengo de tiempo? Bien, súper. Para ir cerrando, un poco la temática era, bueno, cómo prevenir la violencia familiar. Entonces yo lo que hice es pensar cómo se genera la violencia familiar desde mi punto de vista, desde mi enfoque, y para mí tiene que ver principalmente con las culturas patriarcales y el sometimiento de mujeres y niños a lo largo de la historia. Esto genera una asimetría de poder que hoy está vigente en cualquier parte del mundo. Está impregnada nuestra cultura de esta lucha de poder donde ser hombre es ser más fuerte y es tener más privilegios. Y creo que es lo primero que hay que combatir si queremos familias en donde no haya violencia, ¿no? En donde hayan buenos tratos. Creo que para tener un buen trato con el otro y un trato y una relación sana, primero nos tenemos que considerar iguales. Nadie que se crea superior a otro desde cualquier punto va a ser una persona que pueda relacionarse de manera amorosa. Bueno, muchos creen que el patriarcado se terminó, que el feminismo vino a alcanzar la igualdad de género, y la verdad Rusia sacó hace 2 años una ley en la que el hombre puede golpear a la mujer una vez al año por ley, puede castigarla por cualquier cosa que le moleste. La moda, hoy quienes tenemos una mirada, me gustan más estas miradas más antropológicas, más sociológicas, la moda viene a ser una nueva forma de violencia hacia la mujer. La moda y estereotipos en donde existe la mujer, digamos, que un hombre envejezca está bien, una envejezca no, para estar en población, un montón de cosas. Los trabajos informales siguen siendo la mayor parte del mundo de las mujeres, los relacionados al cuidado de los niños y a los adultos mayores siguen siendo propios de las mujeres, aunque hayan excepciones y aunque estemos un poco más equilibrando la balanza. Entonces, bueno, pensaba en estas cuestiones de combatir los estereotipos de géneros, esto que está tan instalado, que los hombres tienen que ser poderosos, machos, no llorar nunca, no expresar sus emociones. Yo creo que desde que se cría un varón, enseñándole que no puede decir no puede llorar, o sea, acá se usa mucho todavía eso, no llores, vos sos hombre, los hombres no lloran. Bueno, pero me pasa, no importa lo que te pasa, los hombres no lloran. Y desde la psicología es muy
muy sencillo. Si no podés expresar tus emociones, si no tenés permitido hablarlas, tenés que actuarlas, ¿no? Entonces, si yo cuando me enojo no puedo decir una palabrota o no puedo gritar, voy a romper algo, o voy a golpear a alguien. Estos estereotipos hacen que también la mujer tiene que ser calladita, buenita, sumisa, no levantar la voz, ser femenina. Un montón de cosas que lo que han reforzado a través de la historia es que las mujeres sean débiles y los hombres sean fuertes. Y esto es un peso muy grande para todos, porque hoy los hombres se están animando a hablar y a decir que esto no está bueno tampoco para ellos, que no está bueno que se espere de ellos que sean el sostén de hogar, los fuertes, los que nunca tienen sensibilidad, los que tienen que ejercer la fuerza, los que tienen que, cuantas más mujeres tienen mejor, y debutar de jovencitos, no está bueno para nadie, no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de humanidad, me parece. Desterrar el amor romántico, de alguna manera, me parece que también es necesario. El amor romántico, ¿no? Esto transmitido a través de las canciones románticas, los reggaetón, donde se cosifica nuevamente a la mujer, estas letras románticas donde sin él me muero, sin él no existo, sin él no soy nada. Y uno la canta, y le encanta la melodía, y no se da cuenta muchas veces que lo que está diciendo es que siempre vamos a depender de otro. La media naranja, el hombre que viene a completarnos, y lo mismo para el varón, ¿no? Digamos. Me parece que falta mucho volver a construirnos como seres humanos completos, con autoconfianza, con seguridad en nosotros mismos, cualquiera sea el género, y esto nos va a permitir encontrarnos con un otro desde otro lugar, mucho más sano. Se me secó la garganta y no traje agua. Practicar la sororidad. Las mujeres somos muy machistas, muchas veces somos a veces las peores críticas entre nosotras. Nos han enseñado, así como al varón le han enseñado a ser fuerte, a las mujeres nos han enseñado a competir entre nosotras, a que la otra es la enemiga, a que la otra es más linda, que la otra me va a sacar mi marido, que la otra me va a... ¿no? Creo que si empezamos a practicar un poco más la sororidad, que es este encontrarnos entre mujeres, siendo más compasivas y comprensivas entre nosotras, creo que hay una fuerza que puede emerger y hacer equilibrar la balanza. Los niños como responsabilidad social y sujetos de derecho. Los niños fueron... nosotros tenemos la Ley de Protección Integral de la Niñez, que tiene como 18 años ya. No sé cómo están en cuanto a eso, pero antes eran considerados objetos. O sea, el niño, no importa lo que dice el niño, los niños son chiquitos, no pueden hablar, no pueden opinar, no pueden decidir. Y hace muchos años en Argentina hay un enfoque de derechos hacia la niñez, donde los niños y las niñas son escuchados en los juicios, pueden decidir con qué padre quieren vivir, pueden hablar cuando están siendo víctimas de violencias, de abuso, pueden expresarse, y se los empieza a tener en cuenta y se los empieza a respetar como seres humanos, porque ni la mujer era considerada sujeto de derecho en un momento de la historia, ni los niños y niñas. Y que son una responsabilidad social. Esto también está modificándose un poco, que antes era, bueno, yo me hago cargo de mis hijos son míos y hago lo que quiero. Y en el hago lo que quiero ocurrían los abusos sexuales, y en el hago lo que quiero ocurrían los castigos físicos extremos, y en el hago lo que quiero morían niños y niñas desnutridas en un hogar. Entonces esto de niño y niña como responsabilidad social es que yo como vecina, que yo en una plaza, que yo como docente, no puedo ser testigo de un niño o una niña que sufre y no meterme. ¿Sí? Los niños son de todos y de todas, de alguna manera. Son la responsabilidad de una sociedad. Y protegerlos y cuidados también es una responsabilidad social. La educación sexual integral y la educación en inteligencia emocional me parece que son dos ejes fundamentales también.
La ley de educación sexual, como les dije al principio, tiene muchísimos años, pero cuesta muchísimo. Hay muchas escuelas que no las enseñan, hay mucha resistencia. La palabra sexual es relacionada por padres y madres con el sexo, ¿sí? Y no tiene nada que ver con eso. La educación sexual integral es la base para enseñarle a los niños y a las niñas qué es un abuso sexual y reconocerlo. Cuando salimos de las escuelas, de los jardines de infantes, de la primaria, después de dar una charla de abuso sexual, que uno se los da con palabras que puedan entender, con un lenguaje práctico, sencillo, generalmente algún niño o niña de ese curso verbaliza que sufre algún abuso sexual, porque recién después de que se le explica puede comprender que eso que le está pasando y que no sabe cómo nombrarlo es un abuso sexual. ¿Alguien va a hablar? ¿Ya se me fue el tiempo? ¿No? Bueno, ya termino. Y bueno, y la inteligencia emocional también, ¿no? En esto de expresar las emociones, cualquiera, sea varón o nena o lo que elija hacer y pueda aprender a expresarse y a vincularse con el otro, creo que nos va a ayudar a vincularnos mejor. Y por último, ser ejemplo. Digamos, los niños y las niñas necesitan ejemplos. No sirve de nada que yo le diga no pelees en la escuela, no le pegues a tus compañeros, y en casa mi pareja me golpee todos los días, o yo les pegue a mis hijos todos los días. Digamos, ahí la palabra cae. Y creo que esto es a nivel social, no sirve de nada que demos una charla si después cuando prendemos la televisión, digamos, mostramos con las conductas todo el tiempo lo contrario. Mostramos una violencia extrema todos los días. Entonces creo que hay que comenzar a repensar nuestros actos muchísimo más. Justo estos días leí que decía, uno le dice a un niño que va a venir el ratón Pérez y el niño te cree. Y espera al ratón Pérez y uno le prepara todo. Uno le dice a un niño o a una niña que va a venir Papá Noel a traer los regalos y el niño te cree, ¿no es cierto? Entonces cuando uno le dice a un niño o a una niña que es un inútil, que no sirve para nada, el niño te cree. Y lamentablemente verbalizamos de esta manera y decimos estas cosas sin saber lo que está ocasionando en el psiquismo. Y los niños creen, terminan creyendo eso. Bueno, traje algunos casos, pero creo que no, nos fuimos, ¿no? Estoy justo en tiempo, así que para terminar quise traer esta frase que hoy hace 6 años que del fallecimiento de Eduardo Galeano, no sé si lo conocen, escritor uruguayo, pero creo que esta es una frase que me encanta y que todos los que trabajamos en estas problemáticas que siempre sentimos que no es suficiente lo que hacemos, qué vamos a hacer desde nuestro lugar, que las cosas siguen empeorando, que los femicidios siguen sucediendo. Creo que es como una frase de aliento, ¿no? Que mucha gente pequeña, en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Creo que es desde aquí, desde el lugarcito que cada una tenga, donde se puede hacer un cambio significativo. Bueno, muchas gracias. Atención. Gracias. Ya para finalizar, mi compañera Blanca de la Sociedad Interdisciplinaria va a ser la encargada y también le vas a llegar las últimas preguntas. Bueno. Hola Natalia, muchas gracias por brindarnos esta conferencia. No creo que te acuerdes de mí, pero yo ya he estado en muchas de tus ponencias e incluso estuve creo que la última que tuve el honor de tomar contigo fue con el colectivo de Voces Auroras sobre el abolicionismo de la pornografía. Y desde ahí mi perspectiva sobre este tema cambió increíblemente y te lo agradezco mucho porque siempre haces comentarios demasiado atinados. Y pues sí, como lo mencionas, yo tengo que dar algunos puntos, no me puedo permitirme quedar con esto. De hecho, quiero hacerlo, tú eres de otro país, pero en México hay un estudio de una asociación que se llama Reinserta, que nos dice que las mujeres en México reciben sentencias mayores que los hombres, incluso por los mismos delitos. Yo sé que se toman en cuenta las agravantes, las atenuantes del delito y hay muchas cuestiones que se tienen que
tomar en cuenta para poder dar la sentencia definitiva que una persona debe de cumplir por cierto delito. Sin embargo, la media o la estadística nos dice que las mujeres por un delito grave reciben 23 años, mientras que los hombres están recibiendo alrededor de 17. Porque le preguntaban a un juez del estado de Durango que por qué él juzgaba de esta manera. Y el comentario que hizo fue, porque ¿cómo es posible que una mujer se atreviera a apuñalar a otra persona? Y es ahí donde el chip debe de cambiar y debemos de empezar a juzgar con perspectiva de género y que efectivamente cualquier persona puede cometer un delito. No es necesario que sea hombre, mujer, de la tercera edad, transexual, bisexual, lo que sea. Debe de ser específicamente solamente y tomar la condición de ser humano. Es un ser humano, cometió un delito, hay que juzgarlo como tal, como un ser humano. Y entonces aquí es donde entra que la violencia efectivamente está, por decirlo así, seccionada o está establecida solamente de forma, de mayor forma en cierto sector de la población. Y es ahí donde entra el concepto de la vulnerabilidad que pues como sociedad las personas, miembros de esta, pueden llegar a tener. Entonces, pues sí. Ahí por ahí veía en el chat algo acerca de la ideología de género o de las ideologías que no se deben de tomar en cuenta para hablar de este tipo de temas, pero a final de cuentas somos un constructo social y somos parte de un bloque de conocimientos totales y de ahí se forma lo que somos. No hay nada hasta el momento nuevo que no se conozca. Somos seres totalmente sociales, entonces todas las ideologías que desde niños, desde el momento en el que nacemos, escuchamos, de todo lo que vemos, normalizamos y de todo aquello que no entra en nuestra razón porque ética y moralmente para nosotros no está bien, es ideología. Aunque no tenga como tal un nombre, no sea una ideología filosófica, no se haya hablado de ella en un libro, es ideología y no va a dejar de serlo porque es algo que forma el ser. Entonces, pues me parece importante, digo, la ideología de género como tal es una parte que ahora se le ha estado dando mucho auge y que la violencia familiar no solamente se establece en la violencia contra la mujer, sino contra los menores. Es cierto que también hay hombres violentados, pero no se puede hablar de la misma manera de un hombre violentado que de una mujer por la cuestión estadística. Sí, y además te agregaría por ese último comentario que el hecho de que el hombre no se anime a denunciar también es un problema del patriarcado, porque cuando queremos que termine el patriarcado es para que varones y mujeres se sientan mejor, porque justamente que un varón tenga vergüenza de ir a denunciar tiene que ver con todo lo que se le exige el patriarcado. Efectivamente, y pues bueno, la importancia de todas estas ideologías y de hecho el discurso que versa en el término de la ideología de género es cuando se empieza a usar por el Vaticano y hace un cambio de la visión esencialista de los hombres y de cómo estos influyen dentro de pues lo que conocemos como género. Es un tema sumamente difícil. Yo aquí en el comentario del chat lo voy a ver rápidamente, que pues no, la violencia no es exclusiva de género, definitivamente. La violencia se puede ejercer a cualquier persona y en diferentes medidas. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si no se habla del tema en específico, si no se dialoga, si no hay este tipo de conversatorios, se invisibiliza. Y al momento de invisibilizar es como poner una pantalla y querer ocultar completamente lo que está pasando. Y eso sería completamente irracional e injusto. Entonces, yo de verdad estoy sumamente agradecida de que nos hayas brindado esta plática. Me da mucho gusto ver a hombres y mujeres, ya vi que hay de diferentes edades, hay desde estudiantes, personas ya profesionales, y de verdad es sumamente gratificante que se unan a este tipo de conversatorios, porque más allá de generar un debate y una discusión que no llegue a ser constructiva, aprendemos de los diferentes puntos de vista que las personas tienen para así formar nuevos criterios y entonces al momento de formar criterios podemos decir que hay una evolución y que hay un cambio, tal vez no sistemático ni estructural, pero
se va evolucionando. Y eso es principalmente lo que se busca con este tipo de conversatorios. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Nuevamente, Natalia, te felicito muchísimo por permitirnos y abrirte este espacio. Y pues igual a todos los que nos acompañan y a los que están aquí, Sociedad Interdisciplinaria por México, tiene un lema que es acercando el conocimiento, y queremos que ustedes se sientan con toda la seguridad y la confianza de hacer sus comentarios pertinentes y argumentados siempre, porque no siempre hay que tener una base y un sustento para decir lo que se dice. Y pues los invitamos a que sigan participando con nosotros, a que hagan crecer nuestra comunidad, para que nos permitan tener este tipo de ponencias, para que nos permitan crecer con ustedes y evolucionar, sobre todo como sociedad, y pues generar una deconstrucción de lo que hasta ahora tenemos. Muchísimas gracias a todos. Muy amables, gracias.